El bautismo del Espíritu Santo es tan importante que Jesús en verdad lo enfatizó antes de volver al Padre, después de resucitar de los muertos. Pasó 40 días con sus discípulos. Y no solo eso, 500 discípulos lo vieron. Amén. Y antes de ascender, estas fueron sus palabras. En Lucas 24, esto es lo que él dijo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto. Digan la promesa. La promesa es un artículo definido. La promesa de mi Padre. Entonces, en todo el Antiguo Testamento tenemos muchas promesas de Dios, pero existe la promesa. ¿Puedo oír un buen amén? Digan, la promesa. Entonces, ¿cuál es la promesa? Es una promesa definitiva a la que se alude. Ese es un énfasis del que todos los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Amén. O al menos hicieron alusión a ella. Pero ¿cuál es la promesa? Amén. Esto es la promesa. Que sean investidos con poder de lo alto. ¿Qué es ser investido de poder de lo alto? Veamos Hechos. Y estando juntos, ahora Jesús estaba a punto de ascender al cielo. Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Digan la promesa. ¿Cuál es la promesa del Padre? Artículo definido, una sola promesa, la promesa del Padre. Es la promesa del Padre la que hace que todas las demás promesas se cumplan en tu vida. Amén. Esperen la promesa del Padre, la cual, les dijo Jesús, oyeron de mí. Amén. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces lo vieron subir, pero antes de subir, ¿qué dijo? La promesa. Entonces, 10 días más, después de 40 días, fue el día de Pentecostés. Cuando el día de Pentecostés llegó, Dios envió al Espíritu Santo. Amén. Y dice así aquí, muéstrales Hechos 2, la primera parte. Cuando llegó el día de Pentecostés, vino del cielo un estruendo como un viento recio. ¿Por qué dice cuando llegó el día de Pentecostés? Porque el primer Pentecostés en el Antiguo Testamento fue cuando les dieron la ley. Dios dio la ley, ¿cierto? Ese fue el primer Pentecostés. Y el resultado fue que 3,000 personas murieron al pie de la montaña. Pero cuando el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento había llegado un nuevo pacto, porque Jesús ya había muerto, había pagado por nuestros pecados, la sangre había sido derramada, ahora el Espíritu respondió a la sangre. ¿Están escuchando? Cuando llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, el día de Pentecostés para los judíos, incluso hoy, está solo de este lado. Es muy triste porque la ley exige, pero nunca imparte. La ley es santa, pero no puede impartir santidad. La ley es justa, pero no puede darte el regalo de justicia. Pero lo que la ley exige, el Espíritu lo provee. El Espíritu imparte, el Espíritu da. ¿Puedo oír un buen amén? La ley exige justicia, el Espíritu de Dios te imparte justicia. Amén. Te da el don de la justicia. Todo lo que necesitemos hoy, el Espíritu Santo nos lo impartirá. No está ahí para exigir. Si piensas que el Espíritu Santo es exigente, pusiste al Espíritu Santo en un lugar donde no pertenece. Él está allí para impartir, para ayudar. ¿Puedo oír un buen amén? Así que, en el día de Pentecostés, el primer Pentecostés se dio la ley, 3,000 murieron. El Pentecostés del Nuevo Pacto, ese día, cuando Pentecostés llegó, el Espíritu fue dado y 3,000 personas fueron salvadas ese día. Y Pedro, en ese sermón, antes de que 3,000 fueran salvos, él predicó un sermón que hizo que las 3,000 personas fueran salvas. Pedro realmente dijo cuando se puso de pie, enséñales Hechos 2, baja, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, les estaba contando lo que le sucedió a Jesús después de que resucitó de los muertos. Él vio a Jesús subir al cielo hacía 10 días y aquí les dijo, así que exaltado a la diestra de Dios, aleluya. El que fue coronado de espinas ahora está coronado de gloria y honor, aleluya. Cada corona, corónalo con muchas coronas, aleluya. Amén, Él es digno. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora ven y oyen. Es como si Jesús en el cielo dijera, oye, ahora tienes el don del Espíritu Santo, yo lo pagué, ahora lo tienes. Y era el sueño de todo el pueblo judío en el Antiguo Testamento tener esta promesa, pero no podían tenerla en el Antiguo Pacto,
porque Cristo aún no había muerto. Amén. Pero es como Pedro dijo aquí. Él ha recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ahora Él ha derramado esto que ahora ven y oyen. Estaban orando en lenguas, dice la Biblia. Y cuando el Espíritu Santo los llenó, todos hablaban en lenguas. Y es algo que la gente podía ver y oír. Amén. Esta idea de que eres salvo y luego eres bautizado en el Espíritu Santo inmediatamente no es escritural. Ahora, tienes al Espíritu Santo cuando eres salvo. No dudes de que tienes el Espíritu Santo. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo, otra cosa es que el Espíritu Santo te tenga a ti. Puedo beber agua y ahora hay agua dentro de mí. Pero si me sumerjo en la piscina, ahora estoy en el agua. El bautismo del Espíritu Santo es que te sumerjas en la piscina. Amén. Cuando eres salvo, tienes el agua dentro de ti. Pero el bautismo del Espíritu Santo es estar sumergido en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Has tenido eso? Pablo les dijo a los creyentes en Éfeso, en el libro de los Hechos. Pablo pasó por la ciudad de Éfeso y vio a los creyentes allí y les preguntó, ¿ya recibieron al Espíritu Santo desde que creyeron? Obviamente se estaba refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben que en el cielo, una de las primeras cosas de las que Jesús se alegró tanto por haberla recibido del Padre fue la promesa del Espíritu Santo, y Él la compartió, que ahora ven y oyen, les dijo Pedro. Amén. ¿Recuerdan cuando Jesús caminaba sobre la tierra? Un día en particular, el gran día de la fiesta, Hoshana Rabbah, en Juan 7. En el último día del gran día de la fiesta, que es Hoshana Rabbah, así lo llama el pueblo judío, el gran día de la fiesta del tabernáculo, el último día. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué tan difícil es? Sabes, los mandamientos de la gracia son en realidad, te habilitan. Si tienes sed, ven a beber. ¿Es un mandamiento? El imperativo. ¿Es eso realmente algo difícil? Si tienes hambre, come. ¿Entienden? Los mandamientos del nuevo pacto son mandamientos que en realidad son parte de tu naturaleza. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Próximo versículo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Eso somos tú y yo. Pues el Espíritu Santo, escucha, el Espíritu Santo aún no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Están escuchando? El Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. En otras palabras, cuando Jesús es glorificado, ¿qué significa? Se da el Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo es una vida maravillosa. Muchas veces, si oras en el Espíritu, oras en lenguas, amén, sensibilizarás tu espíritu al Espíritu Santo y vivirás percibiendo en lugar de razonar. ¿Por qué la gente vive derrotada? Porque razonan mucho en lugar de percibir. Dios le dijo a Adán, antes de que llegara Eva, Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del jardín puedes comer libremente. Akol, takal, en hebreo. La palabra akal aparece 2 veces, come, come. Eso significa comer libremente. Como incluso en casa decimos, come, come, come. Estamos muy cerca del hebreo. Entonces, literalmente, en hebreo es comer libremente. Dios dijo que comiera libremente. Entonces, mira la generosidad de Dios. La gente dice, Dios les prohibió el árbol. ¿Por qué te concentras en eso? ¿Sabes cuántos árboles hay de los que puedes comer libremente? Pero fue para mostrarme honor a mí y a mi señoría, para mostrar que me reconoces como Dios. De eso se trata el diezmo. De acuerdo, no tienes que diezmar. Tienes la oportunidad. Es para personas con revelación, así que reconoce. No comas de este árbol. Pero es un árbol que Dios dio, Dios lo plantó. Pero está destinado a que el hombre no coma de él y muestre la propiedad de Dios. El hombre es un mayordomo, amén. ¿Están escuchando? Pero si profundizas, ¿cuál es la naturaleza del árbol? ¿Cómo se llama el árbol? Conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hay de malo en el conocimiento del bien? Es tan mortal como el conocimiento del mal. El día que comas de él, Dios le dijo a Adán, muriendo en hebreo, morir, mueres lentamente, mueres espiritualmente y mueres lentamente. Muriendo morirás físicamente algún día. Muriendo morirás en hebreo. En nuestro idioma, ciertamente morirás. Entonces, hoy el hombre aún está comiendo del árbol del conocimiento. Preguntan, ¿esto es bueno o malo? Esa no es la cuestión. ¿Es esto lo que el Espíritu dice que haga? ¿Están escuchando? A veces te sorprenderá que darle a alguien está mal.
Como el hijo pródigo estaba en el chiquero y Dios estaba tratando con él sobre cómo trató a su padre, por la forma en que fue tan grosero, la forma en que deshonró a su padre, la forma en que derrochó su herencia. Y estaba viendo la comida de los cerdos, e incluso la comida de los cerdos se veía bien. Las vainas que comían los cerdos se veían bien. Y él pensó, un momento, en la casa de mi padre, incluso los sirvientes de la casa del padre comen mejor que esto. Me levantaré e iré a mi padre y entonces llegas tú. Ay, pobrecito, ten. Le das dinero. Estás destruyendo lo que Dios está haciendo. A veces, hacer algo lindo, algo bueno, puede no ser del Espíritu. ¿Están oyendo? Marcos 2, rápido. Muy bien. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, baja. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Dónde estaban cavilando? Razonamiento. El griego es dialogismos, diálogo. La palabra proviene de lógica, lógica, dialógica. Dialogismos. Es la palabra griega aquí. Estaban razonando. Cavilar es razonar. Como ahora, cuando Dios se está moviendo, puede haber algunos razonando. ¿Cómo pueden? Ese es tu problema. Y cuando vives razonando, no puedes vivir la vida abundante. Vivimos por el Espíritu. El Espíritu es más rápido que la mente. Sabes cosas antes de que tu mente pueda razonarlas. De hecho, a veces la mente necesita incluso días antes de que lleguemos a la conclusión. Pero el Espíritu entiende muy rápido. Estoy llegando a algo muy emocionante y ya no hay tiempo. Entonces, creo que haremos una conferencia. Amén. Una conferencia de día completo. ¿Por qué habla los fariseos, los escribas dicen, ¿por qué habla blasfemias así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Logismos, usar la lógica, y tienen razón. Solo Dios puede perdonar los pecados y el hombre es Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué razonan así en sus corazones? Jesús percibió en su espíritu que ellos razonaban. Jesús les dijo, ¿por qué razonan sobre estas cosas en sus corazones? Jesús percibió en su espíritu. Muchos de ustedes a veces saben cosas antes de que su mente pueda procesarlo. Estás a punto de firmar un trato, estás a punto de ir a alguna parte, o alguien habla contigo, es muy simpático, te felicita, te adula más que un cumplido, pero por dentro, señoras, han conocido a esos tipos antes. Amén. Algo no está bien por dentro. No te sientes bien, aunque todo lo que diga esté bien, todo lo que diga esté muy bien. Has estado allí antes donde tu espíritu, has estado en lugares. Vamos a usar esta ilustración. Has estado en una situación en la que dices, ya lo sabía, lo sabía. No sé por qué no hice caso, lo sabía. Ese es el espíritu. No importa, no te condenes, sigue adelante, la sangre lo ha limpiado, avanza, amén. Aprende de ahora en adelante. Alabado sea el Señor, Jesús vive percibiendo. Una mujer tocó. Si tocas un cuerpo, puedes sentirlo, ¿verdad? Pero ella no tocó su cuerpo, la mujer con el flujo de sangre tocó su ropa. O más bien el borde. Hablemos de la ropa o el borde. No puedes sentirlo en tu cuerpo. Pero Jesús se detuvo, se dio la vuelta. Alguien me tocó. Luego Pedro dijo, todos te están tocando. Luego él dijo, no, percibo que virtud, poder ha salido de mí. Percepción espiritual, muy rápido. Pablo fue llevado a la barca como prisionero. Se fue de donde prediqué en Cesarea, donde prediqué en ese estadio. Pablo le predicó allí a Festo, el procónsul de Judea en ese momento, y les predicó al rey Agripa y a su esposa Berenice. Y puedo decirles dónde estaban sentados. Todavía existe ese asiento especial donde el rey solía sentarse, ¿de acuerdo? En Cesarea. ¿Cuántos de ustedes estuvieron allí en Cesarea? ¿Recuerdan cuando estaba predicando desde Cesarea? Allí es donde Pablo hizo su última defensa. En fin, Pablo dijo, apelo al César. Entonces Festo dijo, entonces al César irás. Muy bien, no quería que lo devolvieran a Jerusalén porque sabía que esos judíos iban a matarlo antes de que pudiera predicar el Evangelio. Ya habían rechazado el Evangelio, por lo que Pablo dijo, es hora de los gentiles, apelo al César. Así que fue como prisionero, lo obligaron a subir a bordo de un barco. Y Julio era el centurión. Por cierto, todos los centuriones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, están representados todos bajo una luz favorable. Cada centurión, muy interesante. En fin, Pablo tenía el favor de ese chico. Él incluso permitió que Pablo hiciera un viaje por tierra cuando el barco zarpó hacia Sidón. Pablo tenía amigos allí
y dejó que Pablo, siendo prisionero, fuera a ver a sus amigos porque sabía que Pablo cumpliría su palabra y volvería. Muy bien, ¿qué prisionero? Entonces Pablo regresó con los otros prisioneros. Regresaron y él estaba en el bote atado y todo eso. Tal vez no estaba atado porque en el barco era un barco prisión y estaban camino a Roma. Y la Biblia dice esto. Vean esto. En Hechos, Pablo les dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, ¿cuántas veces tienes ese testimonio, pero luego los expertos? Soy un timonel. Pablo, ¿cuántas veces has sostenido el remo? ¿Cuántas veces has pasado tiempo con Johnny Depp? ¿Es él capaz de manejar el barco pirata o este barco prisión? ¿Qué es Pablo? Es un predicador, vamos, ¿qué sabe él? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Es dueño del barco, es su barco, lo sabe. Pero Pablo dijo: oigan chicos, deténgase un rato, percibo que este viaje terminará con un desastre y mucha pérdida. No dijo nuestras vidas al final de la historia, porque escucharon a Pablo más tarde. Salvaron sus vidas. Originalmente dijo también nuestras vidas, ¿cierto? Él percibió, incluso antes de que llegaran a Roma, él percibió y luego baja. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y al sudeste, e invernar allí, y soplando una brisa del sur. Todo parece ir en la dirección correcta. Invierte. Todos dicen invierte, invierte. Pero el Espíritu dice no. Todos dicen ve, ve, ve. El Espíritu dice no. ¿Qué te está diciendo el Espíritu? Deja de ser orgulloso, deja de depender de tu mente. Tu mente te llevará a angustias y pérdidas y desastres. ¿Qué está diciendo el Espíritu? Y no te condenes. Lo pasado es pasado, ¿entiende? Solo te digo que es hora de aprender a dejarse guiar por el Espíritu. ¿Estás aquí para qué? Amén. Estás aquí para aprender. Amén. Alabado sea el Señor. Deja de mirar al pasado. Algunos ven atrás. Ya está bien. Olvídate del pasado. Se ha ido. Amén. No te preocupes. Dios cuida tu retaguardia también. Pero no puedes depender de las circunstancias. Soplando una brisa del sur que soplaba suavemente, oye, es propicia para navegar. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Todos saben lo que pasó, ¿verdad? Siguiente versículo. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner la proa al viento, nos dejamos llevar. Finalmente, el viento los llevó a donde sea, golpeados aquí y allá. Tenían que dejarse llevar, todo porque no escucharon a Pablo. ¿Fue necesario? No. Y finalmente, después de muchos días, miren esto, baja. Como hacía ya mucho que no comíamos, Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo: debieron haberme oído. Me encanta. Escuchen. Oigan, chicos, debieron haberme escuchado. Un prisionero diciéndole al dueño del barco, al timonel, a los expertos, diciéndole al centurión, diciendo a los soldados romanos: chicos, deberían haberme escuchado. Ese es el lugar a donde Dios quiere llevar a los creyentes. Que la gente te vea y diga: él tenía razón, ella tenía razón. Deberían haberme oído. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Perdieron muchas cosas, estoy saltando, ¿de acuerdo? Estoy avanzando, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Sin embargo, no los condenó, miren eso. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y eso sucedió en la isla de Malta, donde su barco se atascó entre dos mares. Se rompió la nave, pero todos saltaron al agua. Aquellos que saben nadar, nadaron a la isla de Malta, y los demás llegaron en tablas, los que no sabían nadar. Amén. Se fueron sobre tablas, todos llegaron a salvo. ¿Escucharon? Porque escucharon a Pablo.
De hecho, en medio de eso, Pablo les dijo, intentaban escapar de las personas que estaban a cargo del barco. Se dieron cuenta de que nunca habían visto una tormenta así e intentaron escapar en un bote. Y Pablo le dijo al centurión, diles a estos hombres que se queden a bordo, de lo contrario, todos moriremos. Y esta vez el centurión escuchó a Pablo, oyó a Pablo. Y como resultado, todos llegaron a salvo. Solo quiero compartirles esto. El Espíritu da testimonio a tu espíritu. Amén. Entonces, si no estás seguro, por cierto, si piensas, he estado sintiendo esto en mi corazón, divorciarme de mi marido, ese no es el Espíritu, es el diablo. ¿Entendido? Siento en mi espíritu que quiero comenzar esta relación con esa chica y eres un hombre casado. Eso no es el Espíritu. No es el Espíritu. Oye, no es el Espíritu. ¿De acuerdo? Siento decirle sus verdades. No es el Espíritu. Tú has estado diciendo muchas verdades, se te nota. No es el Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, nunca violará la palabra de Dios, pero siempre te llevará por caminos de paz y descanso, y te llevará a la abundancia, a una tierra amplia. Por cierto, Malta, la isla a donde iban todos como refugio, en griego significa miel. El Espíritu siempre te llevará. Si escuchas a Pablo, si escuchas las epístolas de Pablo y todo eso, Dios le dio la revelación del Evangelio de la gracia a Pablo. Él siempre te llevará a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Si fuiste bendecido por este video,